En el día de hoy, muy gentilmente, vamos a tener la conferencia de la doctora Claudia Alejandra Torres. La doctora Claudia es abogada especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales en la Universidad Externado de Colombia, así como especialista en Seguridad Social de la Universidad de Santo Tomás y actualmente es asesora gremial de ACHOP con los servicios de CORE. Ella en el día de hoy nos va a hablar por qué es importante planear mi pensión, que creemos que este tipo de espacios muchas veces nos enfocamos nada más a lo que tiene que ver a nuestro ejercicio como clínicos y no le damos la relevancia y la importancia para nuestro futuro de este tipo de actividades, y por eso desde esta junta directiva pensamos en que también este tipo de charlas y conferencias nos pueden ayudar mucho. Doctora Claudia, bienvenida y muchas gracias. Bueno, para todos muy buenas noches. Doctor Agustín, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Pues digamos que ya algunos de ustedes puede que me conozcan. Mi nombre es Claudia Alejandra Torres, yo soy asesora jurídica en este momento de la asociación, y en este espacio, en este cortico espacio, pues vamos a tocar un tema bien interesante, que es precisamente por qué es importante que ustedes desde ahora vayan planeando su pensión o su justo retiro, y si ya están a punto, pues también qué deben hacer o qué deben tener en cuenta para llevar a cabo ese retiro tan anhelado y para el cual ustedes han venido trabajando tanto. Entonces, pues vamos a dar inicio de una vez, vamos a entrar entonces en materia para que podamos pues iniciar nuestra presentación. Lo primero es definir, si ustedes en algún momento se han preguntado o se han cuestionado si esa mesada que ustedes van a tener les considera ese retiro digno, si ustedes saben en qué fondo de pensiones están cotizando y cuál es la forma en la que se van a pensionar a través de ese fondo, si se han asesorado alguna vez con un profesional respecto al tema, si tiene acceso a un régimen de transición. Tantas preguntas que son las que nos van a permitir desarrollar en esta charla y por medio de las cuales vamos a responder la gran pregunta, ¿por qué es importante? Entonces, hay que tener claridad que Colombia maneja dos regímenes pensionales hoy en día. El primero de ellos es el régimen de prima media con prestación definida, que es el administrado hoy en día por la Colombiana de Pensiones, Colpensiones, el antiguo Instituto de Seguros Sociales. Para podernos pensionar se deben cumplir dos requisitos: haber cumplido la edad y haber cotizado un mínimo de semanas requeridas. Los dos son unos requisitos que van de la mano, no es uno por un lado, el otro por el otro, no, los dos deben cumplirse. Para nosotros las mujeres hoy en día la edad pensional está en 57 años, los hombres están en 62 y compartimos el número de semanas, que son 1.300 semanas cotizadas al sistema. Pueden ser corridas, pueden ser intermitentes, que más o menos en las cuentas realizadas nos dan 26 años. Esto nos va a permitir obtener una mesada pensional que puede ser analizada desde el fondo en el promedio de los 10 últimos años o de toda su vida laboral. Esto es una de las preguntas que más nos hacen, porque pues además de asesorarlos a ustedes, asesoramos otras asociaciones, y muchos dicen, no, pero es que yo a los 10 años me voy a poner juicioso y voy a meterle la ficha. Pues resulta que pueden pasar muchas cosas. Entonces, Colpensiones, ¿qué hace? Colpensiones mira su historia laboral, mira si es más beneficioso que usted se pensione sobre los 10 últimos ingresos bases de cotización de los 10 últimos años, o si definitivamente hay que mirarle toda su historia laboral porque puede ser más beneficiosa. Un ejemplo: antiguos empleados públicos que cotizaron muchos años a empresas sociales del Estado, los antiguos hospitales, y cuyos salarios para hace muchos años eran muy beneficiosos, eso se les va a tener en cuenta en dado caso de que se compruebe que ahorita ganan menos incluso que lo que ganaban, pues digamos, en representación monetaria hace unos años. Y lo mismo en la cantidad de semanas cotizadas. Yo puedo tener las 1.300, pero además puedo ir aumentando esas semanas hasta un tope de las 1.900 semanas. Más allá ya no le van a tener en cuenta. Mayor semanas, mayor va a ser el porcentaje sobre el cual a mí me van a tasar la pensión. O sea, entre más semanitas va a ir aumentando en 1.5
ese porcentaje sobre el cual a mí me sacan, pues digamos, como el porcentaje, digamos, de reemplazo sobre el cual se hace, porque es que esta forma de pensión tiene una fórmula especial para poder liquidarla. Entonces, les reitero, la pensión se inicia con 1.300, que básicamente equivale a un 65% del ingreso base de cotización de ahí. Y ahí a partir por cada 50 semanas adicionales, ese porcentaje se verá incrementado, como les dije anteriormente, en 1,5 hasta llegar a un máximo de un 80% que no puede ser superado de ese porcentaje porque no hay pensiones que superen ese porcentaje en Colombia, ¿sí? Y no a través de este régimen. Entonces, hasta ahí, digamos que vamos bien. El régimen de ahorro individual es totalmente diferente. Es un régimen que fue creado a partir del año más o menos 91 y es el que da apertura a los regímenes privados de fondos de ahorros como los Porvenir, como lo es Colfondos. Digamos que esos son los fondos privados que existen hoy en día en nuestro país y a través de ellos realizamos un ahorro. Tenemos un capital que vamos acumulando para nosotros sufragarnos nuestra propia pensión. Ese capital acumulado debe ser el suficiente capital para que yo me pueda pensionar sobre un salario mínimo. Y en dado caso de que yo no llegue a cumplir con ese mínimo, pues me pueden otorgar una pensión de salario mínimo. Y esto es así porque los fondos privados, digamos que no tienen como unos requisitos como los tiene Colpensiones, sino que es ahorre y dependiendo de lo que usted ahorre, yo le puedo decir a usted cómo lo puedo pensionar, cuándo lo puedo pensionar, con cuánto lo puedo pensionar. Esta modalidad de ahorro del ahorro individual tiene 3 submodalidades, que son la de retiro programado, la de renta vitalicia y la de retiro programado con renta vitalicia. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que es un poco técnico, pero es escoger la forma en que me pensiono. Entonces, un ejemplo, yo tengo ya suficiente capital acumulado en mi bolsita, en mi cuenta, entonces yo elijo cómo me pensiono. Entonces, eso lo hace uno inmediatamente, uno se va a pensionar. Entonces le dicen, escoja. El retiro programado, por ejemplo, es que yo programo recibir una cifra determinada de dinero por un número puntual de años y eso me lo van dividiendo, pero a medida que la bolsita va bajando, pues ellos redifieren el saldo y puede ser que empiece ganando mucho y luego devengando poco, o sea, es relativo y dependerá obviamente de la cantidad del ahorro que usted tenga en este momento para poder sufragar esa pensión. Ahora les traigo un caso práctico como para que lo veamos, porque pues la pregunta del millón es, ¿y cuál es mejor, Claudia? Pues yo quiero que ustedes miren este ejemplo para que lo podamos determinar entre todos. El ejemplo es el caso de una mujer de 36 años que apenas lleva 625 semanas cotizadas al sistema, lleva 12 años haciendo sus cotizaciones muy juiciosa, tiene un salario básico o un salario ingreso base de cotización de 4.395.000 pesos, un esposo sano de 41 años, un hijo de 11 años y en este momento tiene un ahorro de 60 millones de pesos. Esos son los datos que yo necesito si la voy a pensionar con alguno de los dos sistemas. Entonces, veamos. Hoy en día las páginas de los fondos privados tienen unos simuladores a disposición de sus propios afiliados donde ingresando nuestros datos nosotros podemos saber a cuánto puede ascender esa pensión y a eso fue que accedí para poder revisar y tener estos resultados. Entonces, si ustedes están viendo en este momento sus pantallas el ejemplo, lo que pueden ver es que ¿cuál es la proyección de edad de esta mujer? Ella se va a pensionar a los 57, ¿cierto? Porque digamos que, pues, con lo que gana, y suponiendo que siga ganando lo mismo, ¿no? Que ella siga ganando 4.395.000 y que la situación no se le ponga más pesada, o suponiendo que se quedó en ese estatus, pues, de felicidad y no va a tener un aumento. Si ustedes ven en sus pantallas, esta mujer no se va a poder pensionar, sino hasta los 57 años y la mesada real de esta mujer, si continúa haciéndolo con una frecuencia normal, va a ser cumpliendo más o menos las 1.300 semanas
en 1.529.792 pesos. O sea, ella se va a poder pensionar a los 57 siempre y cuando siga cotizando como viene cotizando, más o menos 9 meses al mes y recibirá 1.500.000. ¿Qué pasa si ella cotiza los 12 meses? Pues se va a poder pensionar también a la misma edad, pero con 1.800.000. Y si cotiza a su ritmo histórico, quiere decir como lo ha venido haciendo, que ellos más o menos sacan un porcentaje, quiere decir que ella se pensionará con 1.565 semanas y una mesada pensional de 1.656.000, teniendo en cuenta que es una mujer que gana 4.395.000, que es un salario, pues digamos, promedio. Muchos de ustedes, pues digamos, como especialistas o subespecialistas pueden tener un salario más alto, pero pues esta es como una realidad para que ustedes vayan mirando y comparemos. ¿Qué pasa si esta mujer decide pasarse al régimen de prima media y prestación definida? La realidad es que esta persona o esta mujer se va a poder pensionar a los 57 años, va a tener 1.717 semanas si ella efectivamente sigue cotizando así de juiciosa. Y miren, por ejemplo, la pensión que va a recibir, 3.299.821 pesos. En el ejemplo dice, si usted continúa igual, o sea, si esta mujer continúa igual, su mesada será de 3.102.000 con un estimado de 1.555 semanas. Entonces, si ustedes hacen la diferencia, digamos, monetaria, básicamente en un sistema o en otro, en un sistema se va a pensionar con el doble, ¿cierto? Aquí se pensionará con 3.102.000 y aquí, como lo pueden ver en el peor de los escenarios, con 1.656.000. Entonces, creo que ahí estamos respondiendo la duda de por qué es importante planear la pensión y conocer un poco más sobre este tema, porque al conocerlo sabemos dónde debemos permanecer o dónde debemos estar para tener una mesada justa y que pues sea la expectativa que nosotros tenemos para finalizar. Obviamente pues esperamos que esta mujer tenga unos mejores ingresos con el pasar de los años y le va a generar una mejor expectativa, pero pues esa es una realidad y miren que aún así pues es mucho mejor el sistema público al sistema privado. ¿Qué pasa si yo no logro los requisitos para pensionarme? Pues en Colpensiones existe una figura llamada indemnización sustitutiva de pensión de vejez. ¿Qué quiere decir? Ese es un pago que se le hace a la persona que cumplió con la edad, pero que no cumplió con el requisito de las semanas. Quiere decir, si esta mujer, por ejemplo, llegó a los 57 y tuvo que dejar de trabajar porque se quedó en la casa cuidando sus hijos, tuvo muchos hijos, entonces ella decidió no seguir cotizando, no cumplió con las semanas y dice, oiga, devuélvame la platica. Entonces, eso se llama indemnización sustitutiva de pensión de vejez si está cotizando en Colpensiones. Esta persona tiene que haber cumplido la edad requerida para la pensión, que no haya cotizado el mínimo de semanas y que declare la imposibilidad de seguir cotizando al sistema, de tal manera que éste hará una operación matemática y le devolverá no la totalidad de lo aportado, porque recordemos que este régimen a través de Colpensiones es solidario y pues eso es sostenible para todos quienes pertenecen a él, pero sí le devolverán una parte de aquello que aportó, ¿sí? Si estoy en protección con el Fondo Sescandia o todos los demás, en este caso se llama devolución de saldos. La devolución de saldos es exactamente lo mismo a lo que vimos en Colpensiones, que es la indemnización, pero en este caso es devolverme lo que yo he ahorrado en ese fondito. Entonces, ¿qué es lo que busca? Pues que me devuelvan la plata porque tampoco pude seguir cotizando. ¿Cuáles son los requisitos? También cumplir la edad, no haber completado el capital mínimo para pensionarse y que no haya cotizado 1.150 semanas. ¿Por qué? Porque si usted cumplió las 1.150 semanas en esta modalidad, recordemos, ahorro individual, y usted cumplió la edad, usted puede obtener una pensión que el mismo sistema subsidia, pero sobre un salario mínimo. Y esta es, pues, digamos, una opción que hoy en día ha abierto la oportunidad a que muchas mujeres y hombres se puedan pensionar, así sea con un mínimo, estando en este fondo privado, ¿sí?
Entonces, esto es importantísimo como que lo tengamos en cuenta para que ustedes decidan a dónde quieren pertenecer, si a Colpensiones o si a los fondos privados. Existe en este momento una figura que conocemos como el prepensionado. ¿Qué quiere decir el prepensionado? Este nace más o menos a partir de la ley del año 2002, cuando inicia la liquidación de todos los hospitales a nivel nacional, cuando empezaron, pues digamos así como en efecto dominó, y este es aquella facultad o estabilidad que se le da a una persona que le faltan 3 años para cumplir ese derecho pensional. O sea, son personas próximas a pensionarse que están trabajando para una entidad estatal. En este momento deben acreditar esa condición de que les hacen falta esas semanas para poder llegar a pensionarse, que me hace falta esos 3 años para reunir esos requisitos, y esa persona tiene la estabilidad garantizada, por decirlo así, en la entidad, ¿sí? Entonces, esto para aquellos que nos acompañen y que en este momento se encuentren posiblemente en una situación como la que menciono. En el régimen privado también apareció básicamente en el régimen privado, como les decía, estaba instituido para los hospitales públicos, pero pues a través de las distintas tutelas y el derecho a la igualdad en Colombia, y gracias a la Corte Constitucional, que ha hecho una labor pues impresionante en igualar como esos derechos de un régimen al otro, pues se abre la operación del prepensionado también en el régimen privado. ¿Qué busca? Que esa persona también esté a 3 años o menos de cumplir la edad necesaria y no tenga los saldos para la pensión mínima, como les dije, de las 1.150 semanas. Quiere decir que efectivamente digamos, no va a tener ese derecho pensional. Aquí cuenta con la edad, pero está a 3 años o menos de completar esos saldos de pensión mínima, ¿sí? No es como en el otro lado que va a llegar a las 1.300, no, aquí es solamente para cumplir el requisito de la pensión mínima, que son las 1.150 semanas. No se considera prepensionado en este régimen privado a quienes estén a 3 años o menos de cumplir la edad. ¿Por qué? Porque es que si usted ya tiene la edad, si usted tiene las semanas, quiere decir que usted está esperando algo cierto, que pues esperamos que así sea, que sea su cumpleaños en unos añitos y ya cumpla esto. Esto se hace para quienes no han cotizado en debida forma, o sea, que no tienen ese mínimo de semanas y necesitan hacerlo para lograr esa expectativa pensional. La revisión de su historia laboral es súper importante. ¿Qué es la historia laboral? Es el documento donde usted va a encontrar sus semanas cotizadas, las empresas que le han cotizado, donde ha laborado, el ingreso base sobre el cual cada una de esas empresas cotizó en la duración de esa relación laboral, el IBC sobre el cual usted cotizó como independiente, porque también puede ser el caso que algunos de ustedes, además de su contrato laboral o vinculación, tengan una OPS o estén trabajando como independientes, entonces ustedes también cotizan por su cuenta. Semanas de cotización de alto riesgo, si llegase, pues digamos, como a cumplir el requisito. Entiendo que en el caso de ustedes no, pero pues eso es algo que se explorará. Y esa historia laboral es precisamente como ese registro mío para saber en qué estoy. Yo le recomiendo siempre a los afiliados de todas las asociaciones y de todos los clientes que tenemos, y hoy pues lo hago con nuestros clientes a CHOP, que paulatinamente al menos una vez al año estén sacando esa historia laboral, ya sea en un régimen privado o público. ¿Por qué? Porque es que a veces cuando vamos a entrar ya a mirar derechos, entonces empezamos a hacer las cuentas, ¿no? Y resulta que un año me aparecieron las semanas del rural y al año siguiente ya no aparecían. Resulta que me enteré que estaba trabajando con una empresa y la empresa me estaba cotizando sobre el mínimo y yo me ganaba como 7 millones. Resulta que vi que es que me están cotizando de una empresa que no es la mía. Entonces luego me va a tocar recibir. Miren todas las situaciones que se pueden presentar si no estamos revisando al menos una vez al año nuestra historia laboral. Es como el que no va al médico en un año. O sea, la invitación es a revisarla, a extraerla, a que usted mire cómo está, para que vaya haciendo las reclamaciones pertinentes que tenga que hacer, y de esa manera pues el tiempo, como quien dice vulgarmente, no nos coja y no podamos hacer nada más adelante. Entonces, mi recomendación es que empiecen a mirar por Colpensiones. Hoy en día existen unas plataformas que incluso se han mejorado mucho gracias a la pandemia,
y que han permitido que usted pueda descargar su historia laboral desde las páginas que Colpensiones y los demás fondos tienen. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia de estas historias laborales en Colpensiones son las que ustedes están viendo en sus pantallas. Esto es un reporte de una persona donde aparece la fecha de afiliación, su fecha de nacimiento, su cédula. Lo que ustedes ven tachado en rojo es lo preocupante. Miren, por ejemplo, en una semana que esté debidamente cotizada, debe aparecer el 4,29, que es el número de semanas que se toma por parte del sistema. Lo que esté en cero hay que revisarlo, porque lo que está en cero no se lo están contabilizando. Y por eso la importancia de que usted revise esa historia laboral para que esas semanas aparezcan. Recordemos que las semanas en este sistema son fundamentales y si no le están teniendo en cuenta, si sea 4 semanas, eso puede generar pues una afectación bastante grande en su historia laboral. En este caso, por ejemplo, si ustedes lo ven, es una persona que pasó de cotizar 1.000.000 de pesos, luego pasó a cotizar 10 millones con el fin de mejorar su, pues digamos como su estructura pensional. Una persona que tiene 1.036 semanas en el 2019 y una suma de semanas de trabajar en unos años para entidades públicas. Bueno, encontramos de todo. Esta es como la hoja ruta de cada uno de ustedes y también la van a encontrar en el régimen privado a través de Colfondos, de Old Mutual, de Porvenir, de todos los que ya hemos visto. Este es un ejemplo de una historia laboral consolidada, por ejemplo, de Porvenir, donde si ustedes están viendo en sus pantallas, incluso aparecen las semanas que aparecen cotizadas en Colpensiones, si es que las hay. Y eso es lo que llamamos el bono pensional. El bono pensional es el que se genera cuando usted se ha trasladado del régimen público al régimen privado. Eso genera un bono que efectivamente va a ser cobrado en el momento en que usted se pensione y se traduce en dinero y en semanas. Y por eso la importancia de que ustedes vean en sus pantallas cómo se identifica una historia laboral. Obviamente no es tan fácil, estos son años de experiencia, pero pues la invitación sí efectivamente es a que cada uno de ustedes se asesore, nos llame, porque pues ese es uno de los beneficios que la ACHOP ha contratado con CORE para atender un número de asesorías y poderles dar al menos una orientación frente a sus casos y poderles pues responder muchas dudas al respecto. El traslado del régimen y la actualidad. ¿Qué pasa? Resulta que hoy en día o siempre nos hemos podido, digamos, trasladar de régimen, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los requisitos para ese traslado? Haber permanecido como mínimo 5 años en el régimen del cual usted se quiere desligar. 5 años en el régimen inicial. Después usted se puede trasladar un año en el uno, un año en el otro, un año en el uno. Obviamente eso no es recomendable, pero sí que usted haya cumplido al menos 5 años en el régimen del cual usted se quiere huir la primera vez que usted se afilió. Que le faltaran 10 años o menos para cumplir la edad. Quiere decir que las mujeres nos vamos a tener que trasladar o tenemos un tope de traslado hasta los 47 años y los hombres hasta los 62. Después de que ustedes tengan 48, 49, 53, 54, no se van a poder trasladar a menos de que ejerzan un derecho a la demanda, pero eso tampoco tiene, pues, digamos como el problema saldado, ya les voy a mostrar por qué. Y haber recibido la doble asesoría. A partir del año 2017, el gobierno nacional expidió una ley porque se dio cuenta que venía una ola de demandas increíble, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Empezó a demandar la gente porque se dio cuenta que cuando estaba en el régimen público se iba a pensionar mucho mejor que en el privado y no se dio cuenta a tiempo, se trasladó, le dijeron mentiras, no le dieron suficiente información y resulta que eso aumentó la cantidad de demandas y de distintas posiciones de muchos juzgados del país. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? No, nos toca mitigar esta avalancha y vamos a poner la doble asesoría. ¿Qué es la doble asesoría? Es un requisito que nosotros podemos activar llamando a cada uno de los fondos donde estamos para que nos hagan una proyección pensional y así tomar la mejor decisión. Entonces, si yo estoy en este momento en un fondo privado y me quiero trasladar a un fondo público, al único fondo público, yo llamo primero a mi fondo, ¿sí? Solicito la doble asesoría que incluso la pueden generar también desde las plataformas de cada una de las entidades. Ellos le dan a usted un análisis, mire, usted se va a poder pensionar si usted sigue cotizando así como el ejercicio que hicimos en este espacio y le dan un monto de pensión.
Luego usted llama a Colpensiones y pone una cita con Colpensiones o va hasta allá, dice que usted ya tiene la doble asesoría, la muestra y ahora que usted quiere lo que ellos le dan y ellos le dan ese mismo monto de pensión y con esos documentos usted ya puede, si es independiente, hacer el cambio o si es empleado, decirle a su empleador, mire, yo ya hice la doble asesoría, pasa una cartica, solicito usted me haga el favor y me traslade a tal fondo, ¿sí? Eso muy coloquialmente, obviamente tiene unos requisitos, pero estoy tratando de hacerlo lo más explicado posible para que ustedes pues, puedan tener un mejor acceso a ese beneficio si lo quieren tener. ¿Qué pasa cuando han pasado más de 10 años? Pues resulta que yo me asesoré tarde, pasaron los 10 años, yo ya no puedo pedir doble asesoría porque ya estoy fuera de la brecha y me doy cuenta que debía haberme quedado en un régimen que me era más beneficioso. Lo común, lo que hemos visto comúnmente es personas trasladándose del derecho de los fondos privados al público, porque les reitero, fue un boom, va a sonar un poco, pues digamos, chistoso, pero en algún momento atendí a varios afiliados y me decían, Claudia, es que llegaban mujeres muy bonitas, vestidas muy bonito y nos decían que nosotros si nos pasábamos al régimen privado nos iban a poder pensionar cuando quisiéramos, con el monto que quisiéramos y yo me trasladé, pero no hubo un documento, no hubo suficiente información, no hubo un comparativo, no hubo una base que le dijera a esta persona que iba a perder tal vez una mejor pensión porque era beneficiario de un régimen transicional o porque había tenido pues unos requisitos más beneficiosos de permanecer. Entonces, ¿qué dice o qué hace la gente? Pues empieza a demandar en distintas partes del país. No todos los tribunales fallaban a favor, no todos los juzgados fallaban a favor y ahí es donde entra la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral y define una línea clarísima de que si la persona efectivamente demuestra que no le explicaron que no, que perdía sus derechos, que iba a tener una pensión mucho menor trasladándose, le declaran la ineficacia del traslado del régimen que puede ser presentado en cualquier tiempo porque no tiene prescripción alguna y le dan la oportunidad de trasladarse al régimen donde se va a poder pensionar mucho mejor. Eso, por ejemplo, como ustedes lo ven en sus pantallas, pues ha sido una definición de la Corte muy reciente, porque antes la gente se iba por allá para Putumayo porque eran los únicos jueces que fallaban a favor, para Neiva y demás ciudades, pero hoy en día sí hay una línea en el país, obviamente demostrando una serie de requisitos y teniendo muy buen abogado, porque pues no es un proceso fácil, pero sí se puede lograr. ¿Cuáles son los pasos de ese proceso? Los que están viendo ustedes en su pantalla. El proceso lo único que busca es el traslado de la pensión, ¿sí? El traslado del fondo para usted poder pensionarse mejor. La carga, o sea, el deber de demostrar si se dio o no una adecuada asesoría es del fondo, no de usted. A usted le basta decir que no le dieron información. Ellos tendrán que aportar la documentación que tengan en su poder o los testigos que tengan en su poder para demostrar que a usted le explicaron que usted perdía un régimen, que usted se iba a pensionar por menos plata, que usted iba a tener una modalidad de pensión muy diferente al régimen público y de esa manera, pues digamos que por eso es que los procesos han tenido un satisfactorio resultado, ¿sí? En este tipo de casos, pues esa es la invitación. Si ustedes están en esa condición, obviamente no todos los casos son iguales, hay que analizarlos con lupa, hay que analizarlos, mejor dicho, con una filigrana y con un cuidado para poder darles una correcta asesoría y no generar falsas expectativas. El año pasado hubo una sentencia que cambió un poco el tono de las cosas, porque antes decía, si usted se pensiona, así usted esté pensionado o no, demande, que a usted lo trasladan. Pues resulta que la Corte Suprema de Justicia Laboral, perdón, sacó una sentencia que ya está teniendo desarrollo desde el año pasado, y es que si usted está pensionado, ya no puede solicitar ese traslado a través de proceso. Lo que usted puede hacer es exigir a la administradora que le faltó o que lo engañó, que le indemnice el perjuicio causado por ese traslado.
Eso es una liquidación que hay que hacer para mirar usted cuánto dejó de recibir, que eso podría llegar a ser como el lucro cesante, o sea, lo que yo dejé de recibir por haberme trasladado y ya estando pensionado. Quiere decir que esto es para aquellos que en este momento estén en esa brecha de los 10 últimos años y que no se trasladaron a tiempo y que no tuvieron suficiente información. Aquel que ya se encuentra pensionado puede iniciar el proceso, pero no para trasladarse, sino para pedir el perjuicio causado por ese traslado. Entonces, como pueden ver, esto no es ni la mitad del tema, pero en virtud de que tenemos un espacio que tampoco queremos hacer muy tedioso, estas son como a grosso modo digamos como los conceptos y demás para que podamos tener como un espacio de preguntas o inquietudes que tengan. Mis recomendaciones son asesórese a tiempo, revise cuál es el régimen pensional mejor para usted, saque copia de su historia laboral al menos una vez al año, revísela o solicite asesoría para que se la revisen. Pida asesoría de personas expertas, eso es un tema porque pues muchos me decían, no, es que yo fui donde mi amigo abogado, él es penalista y él me revisó. Pues no es obviamente criticando a mis colegas, de pronto tiene la experiencia, pero pues yo si necesito ver mi corazoncito no voy a donde un patólogo, ¿cierto? O sea, digamos que es como una comparación para que ustedes entiendan que es mejor asesorarse de personas que conozcan y manejen estos temas para no generar falsas expectativas, ir haciendo las reclamaciones que se observen y solicitar la doble asesoría siempre será bueno para usted poder determinar cuáles son esas expectativas. Incluso si usted no se quiere trasladar, no importa, usted puede solicitar la doble asesoría y no solicitar el traslado. Eso lo puede hacer dentro del año siguiente a esa doble asesoría, pero solamente como por observar cuál sería la diferencia. Entonces, pues para nosotros es importante que sepan, les reitero, a partir de este año la SHOP, preocupada por su crecimiento gremial y por darle una mejor, digamos, atención a sus afiliados, ha suscrito pues un convenio con Core Servicios, que es la empresa para la cual trabajo, que hace parte del grupo empresarial Escare, y los invita pues a utilizar un servicio de asesorías que tenemos a través del correo que están viendo en sus pantallas, donde ustedes nos enviarían los documentos que requieran, que necesiten, que sean revisados y nosotros analizaremos la pertinencia de la asesoría para brindarla. Les reitero, es una asesoría informativa, orientadora. En dado caso de que se vea necesario colaborarles con algún trámite, pues lo haremos, pero por ahora son asesorías orientadoras que buscan que ustedes puedan resolver todas las inquietudes que tengan al respecto, y esa asesoría pues va a ser brindada a través de la asociación que, reitero, a través de su junta directiva hace este convenio para poder crecer a nivel gremial y brindarles a ustedes estos servicios. Espero que esta sea la primera charla de muchas académicas laborales y de seguridad social en el año, que sé que así va a ser, y pues bueno, vamos a dar como un espacio de preguntas para poderlo resolver. Les agradezco su atención. Y bueno, los escucho y recibo las dudas, no sé si de pronto a través del chat o si o Yerly me dirá cómo lo manejamos, para saber si alguno alza la manita y tiene alguna duda para poderla responder. Muchas gracias, doctora Claudia. Muy completo. Acá una de las preguntas que hacen es que si consideran que algún fondo privado es mejor que otro. Pues, ¿qué le cuento? Los fondos privados una misma forma pensional, ¿sí? No hay una forma pensional mejor que otra de un fondo privado al otro. Lo que sí he visto, lamentablemente, es mejor atención en un fondo al otro. Unos no dicen tantas verdades, otros dicen un poquito más de mentiritas, a otros se les pierden más las semanas que a otros. Entonces no puedo calificar algunos, o no podría decirlo porque pues no tengo conocimiento sino de las asesorías. Por ejemplo, muchos afiliados se quejan mucho de Scandia, a otros les va bien con Porvenir, porque pues Porvenir, como ustedes ven en el ejemplo, la historia laboral es muy completa. Digamos que ellos sí se esmeran por darle a usted toda la información. Luego uno va a mirar de otro fondo pensional y no hay nada. O sea, digamos que en forma es más bien en la concepción de atención, de información, más no de forma de pensión, porque la forma de pensión es la misma en todos los fondos privados, ¿sí?
Otra de las preguntas de la doctora Luz Ángela es, ¿qué pasa con el ahorro que se tiene en el fondo privado si se realiza el traslado a Colpensiones? Esa pregunta es bastante importante. ¿Por qué? Resulta que todo lo que usted tenga ahorrado en ese fondo privado va a pasar a Colpensiones a modo de semanas y a modo de dinero, ¿sí? Entonces, no tiene ningún problema porque todo lo que usted tenga en el fondo privado va a pasar al fondo público. En el fondo público lo que le van a hacer es mirarle el número de semanas que usted llevaba con el fondo privado, ¿cierto? ¿Y cuánto es el monto que tiene ahorradito ahí para sumárselo a modo de semanas de cotización? Digamos que usted en Colpensiones no va a ver, tiene 700 millones, 400 millones ahorrados, por ejemplo. No, usted va a ver el número de semanas de cotización y todos los ingresos bases de cotización que usted ha hecho. Y eso se vuelve semanas de cotización, más no dinero líquido que le vayan a pagar a usted al final. Yo, por ejemplo, hace unos años atendí a una anestesióloga a la que aprecio muchísimo y miren que ella, por ejemplo, nunca revisó de qué manera le cotizaban al sistema y siempre le cotizaron sobre el mínimo. O sea, su expectativa pensional y nunca se trasladó. Hoy en día, pues digamos que sí hemos logrado el traslado de muchos afiliados de manera satisfactoria, eh, pero sí es importante irlo revisando. O sea, ¿qué hay que revisar? Si me traslado del fondo privado al fondo público, reviso que las semanas coincidan porque deben ser la misma cantidad de semanas y reviso que las mismas semanas de cotización en una historia y en otra, que no se me hayan comido por ahí ninguna semana, porque pues esas semanas ya en un fondo público van a tener una incidencia mayor. Gracias, doctora Claudia. Acá también la doctora Lina Quiroz pregunta que en caso de haber cambios en los regímenes pensionales con respecto a la edad, ¿a partir de qué edad el gobierno protegería a los futuros pensionados de estos cambios? Es decir, que si hoy hay un cambio pensional, si eso a partir de qué edad se hace vigente de acuerdo a la edad que tenga esa persona en el momento que se haga el cambio. Ok, bueno, digamos que en este momento muchos han propuesto reformas pensionales. Cuando digo muchos, pues obviamente es lo que estamos pasando por el país, que es las próximas elecciones, obviamente. Pueden haberlos, sí, no sabría porque eso se genera a través de las propuestas que los que van a pasar pues hagan. Sí debe haber un tema de un régimen de transición. Yo pensaría que tiene que haberlo porque ya deben haber derechos adquiridos de personas que están a punto de obtener ese derecho. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que va a ser como una transición que va a proteger, pero quienes estén a punto de obtener ese beneficio. Por ejemplo, a mí no creo que me vaya a cobijar, no dándomelas de joven, sino porque pues lamentablemente no estoy próxima a cumplir esa edad. Pero si hubiese el caso, yo creo que sí el gobierno tiene que generar un régimen de transición que en este momento pues desconocemos, doctora Lina, lamentablemente, y dependerá pues del futuro político y también del Congreso Nacional. Pero pues obviamente eso es debatible, es cuestionable, los gremios también pues van a tener que participar, les reitero, de esa situación y pues la idea es estar muy pendiente de los proyectos de ley que se radiquen para poder hacer observaciones a tiempo. La doctora Yadira Cole pregunta que en caso de pensión por enfermedad rigen los mismos requisitos que la pensión regular. No. La pensión por enfermedad, digamos que solamente es una pensión, que es la pensión por invalidez, ¿sí? La pensión por invalidez tiene los mismos requisitos, tanto en un régimen como en el otro, que es que yo tenga o supere el 50% de mi pérdida de capacidad laboral y que además, en este caso, tenga mínimo 50 semanas cotizadas en los 3 últimos años al fondo en el cual me encuentro. Ese es el tema general, pero obviamente cada situación es totalmente diferente. Yo creo que eso nos puede dar espacio para otro espacio académico,
donde les puedo explicar en qué consiste la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes, la pensión, por ejemplo, especial por tener hijos especiales. Pues me disculpen la expresión, no debe ser así, pero que estén en una situación, hijos en situación de invalidez que está en la ley 100. Hay distintas modalidades pensionales para esos temas, pero en este caso esos serían como los generales, doctora Yadira. Es decir, no hay no hay diferencias habitualmente por pensiones por invalidez entre los privados y los públicos, doctora Sí, Claudia. señor, así es. O sea, los requisitos tanto en el régimen privado como público para una pensión de invalidez son los mismos. Obviamente son muy diferentes, como vieron, a los de una pensión de vejez. Son diferentes. Aquí nos regimos porque la persona ya ha tenido una pérdida de capacidad laboral, ¿cierto? Y porque haya cotizado esas últimas 50 semanas en los 3 últimos años al fondo. Lo que pasa es que las pensiones de invalidez tienen como 4 regímenes de transición. Entonces, sí, hay que mirar que la fecha de la estructuración de la enfermedad, que si la persona fue antes de esta ley, entonces solamente tenía 20 semanas, entonces no se lo dan. No, o sea, son respecto a ese tema de invalidez, sí tienen una pregunta muy puntual, toca analizarlo con lupa y mirando toda la historia, pero esos son los requisitos a grosso modo que se comparten en régimen público y privado para una pensión de invalidez, sí señor. Bueno, muchas gracias, doctora Claudia. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. En estos días vamos a estar enviando cuál sería la ruta para la realización de las consultas que se requieran, que los asociados tengan con respecto a toda la parte gremial y se va a dar la indicación bien clara para que todos los que tengamos inquietudes las podamos resolver. Y bueno, una feliz noche para todos. Muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien.